Buenas tardes, queridos televidentes, una vez más con ustedes desde acá, desde nuestro hogar. Como Ministerio Unido por Siempre, hoy queremos mandarles un abrazo, nuestro cariño a todas las personas que están escuchando, que nos están sintonizando, los que están viendo siempre este programa por Facebook, las que nos están siguiendo a través de la televisión y las que se nos están reportando, ¿verdad?, a través de los WhatsApp. Le mandamos un fuerte abrazo a todos nuestros hermanos que están encadenados en oración. Este es un tiempo que demanda mucho oración, ¿verdad? Y estamos viendo cómo está nuestro país, cómo está el mundo entero. Creo que nos ha puesto el Señor, nos ha permitido ver desde el seno de Nicaragua, ¿verdad?, la necesidad y la profunda necesidad de estar hermanados en oración. Así que un fuerte abrazo a todos los que estamos siguiendo, ¿verdad?, los mensajes, el comunicado que Dios nos da a través de su palabra, que debemos de estar en permanente oración, que debemos de ayunar, que debemos de clamar, y estos son los tiempos que realmente nos está uniendo en espíritu y en verdad, como el Señor nos dice. Bueno, yo igual, un abrazo, un saludo cariñoso a todas las familias que nos ven alrededor del mundo, ¿ya? Quiero enviarle, pues, nuestra palabra de aliento, de ánimo y de esperanza. Decirle que Dios tiene el control de todo y ahí debe estar puesta nuestra confianza. Justamente debemos ir en estos tiempos preparando nuestros corazones, y un poco lo que quería hablar, Negra, sobre esto, porque siempre que hay estos eventos que estremecen al mundo, que desacomodan al mundo, surge entonces casi siempre una curiosidad, surge una inquietud por conocer algo de la profecía, algunos para querer darse una explicación, para encontrar una respuesta, otro es por simple curiosidad, por pánico, por miedo, por lo que sea, pero siempre que el mundo es sacudido por terremotos, por tsunamis, por tragedias, particularmente por guerra, sean estas tragedias naturales o sociales, y entonces y que rompe con todo lo acomodado, con la forma, con los estilos, con los modelos, con los paradigmas que el mundo tiene, la profecía cobra relevancia. Todo el mundo te quiere enviar una palabra, a veces, como decía en otra ocasión, descontextualizada, a veces tiran de los cabellos a la escritura o tratan de hacerlo para acomodar, o sea, que se acomode a las circunstancias que estamos viviendo, pero no es más que la inquietud del hombre por conocer qué nos depara el futuro. ¿Cuándo salimos de esto? Hay congoja, hay signos de interrogación que son como unos garfios que se traban en el corazón del ser humano. Y hemos visto que esta crisis ha venido a descubrir qué es lo que hay en el corazón de los hombres. Darnos cuenta que tenemos tremendos vacíos como seres humanos si Dios no está con nosotros. Una vez dijo aquel famoso matemático Pascal, matemático francés, que el hombre tiene un vacío del tamaño exacto de Dios. Y hemos descubierto esos vacíos, vemos los afanes, las prioridades equivocadas de los hombres, y nos hemos desenfocado de qué es lo que Dios determina, cómo describe Dios estos tiempos finales. En 2 de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 1, gracias Negra, está un pasaje que es una radiografía moral. Esto fue escrito por el año 63, poco antes de que Pablo fuese ejecutado, cuando Pablo fue decapitado. Esto también quiero que sepas, que en los postreros días, en los últimos tiempos, vendrán tiempos peligrosos. En esos últimos días vienen tiempos peligrosos. Ya estamos en los últimos días, pero sobre todo estamos en los tiempos postreros, en tiempos de peligro. ¿Y qué es lo que caracteriza a este tiempo peligroso? Hombres amadores de sí mismos, es decir, hombres esencialmente egoístas, egocéntricos, avaros, vanagloriosos, soberbios, detractores, desobedientes a los padres. Cuando más se desmorona la familia, cuando los niños irrespetan a los padres, cuando los padres ya no pueden ni siquiera corregir a sus hijos, cuando usted ve toda esa debacle familiar, aquí está descrita hace casi 2000 años. Ingrato, sin santidad. Usted habla de santidad y la gente se ríe. Usted habla de santidad y eso a nadie atrae. Usted habla de santidad y lo miran como un extraterrestre. Usted habla de santidad y lo primero que le dicen es o hipócrita o fanático. Y Dios dice, sin santidad nadie verá a Dios. Sin santidad
nadie verá a Dios. Por eso qué importante es entender que Dios está describiendo el corazón de los hombres de los últimos tiempos. Y esto es una radiografía que nos parece contemporánea, sin afecto, desleales, calumniadores, implacables, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, vanagloriosos, amadores de los deleites, más que de Dios. Fíjese bien, hombres que ponen por encima de Dios, pónense por encima de Dios al placer, al hedonismo. Y esto es lo que caracteriza esta sociedad actual. Y finalmente dice, teniendo apariencia de piedad, niegan la eficacia de ella. A veces van a ciertas sesiones religiosas, ciertos ritos, hay ciertas solemnidades que acompañan, gustan de ir a algunas fiestas que se celebran en las iglesias, casamientos, unos bautizos, y llegan con ese aire de piedad, pero en su vida diaria, en su privacidad, niegan la eficacia de la piedad. Y Pablo advierte y dice, a estos evita, le dice a Timoteo, o sea que ya desde ese tiempo había gente así, pero hoy esto se ha multiplicado a la enésima potencia. Por eso tengamos cuidado porque ya estamos llegando a los tiempos finales, amor. Realmente estamos llegando a esos tiempos finales, hay una alarma, el Señor sigue hablando de diferentes maneras, amor. El Señor se manifiesta su amor, manifiesta su palabra y ha descrito en Timoteo una lista increíble de cómo el Señor nos ve a nosotros. Y deberíamos tomar en cuenta entonces el concepto de la santidad, porque si Dios tiene esta lista y nos ve así, creo que es un tiempo de que el Señor nos muestra para que revisemos nuestra conducta. Por ejemplo, nosotros llevamos ya en UPS más de 20 años hablando de arrepentimiento, amor. Sí. Hablando de la santidad, del anhelo de santidad. Si los que nos siguen a través de YouTube, los que nos siguen a través de las redes, ¿verdad? Están en Facebook y eso, ustedes ven la temática nuestra, es siempre hacer hincapié en la santidad, en el anhelo de la santidad. Porque mismo Dios nos dice, sin santidad nadie lo vamos a ver a Él. Entonces es necesario que nosotros empecemos a aborrecer el pecado. Empecemos nosotros a desechar aquellas cosas que nos apartan del Señor. Que seamos obedientes. Dios ha querido de diferentes maneras llamar nuestra atención para que empecemos ese plan de obediencia a lo que Él ya tiene escrito para con nosotros. Y esto implica ser radical entonces. Sí. Implica ser radical, es decir, en mis costumbres, en mis actitudes, en las intenciones que hay en nuestro corazón y que de repente nosotros ni siquiera lo notamos. Sí. ¿Cómo recibo la palabra? ¿Cómo recibo la palabra de Dios? Pero parece que esto no es popular, amor, en las redes. No. Hablar de estas cosas en las redes es lastimoso escuchar comentarios de la gente que te tilda, ¿verdad? Por estar llevando mensajes de santidad, te dice que son anticuados. Que estos mensajes son del pasado, que nada tienen que ver ahora. Y vos ves la dependencia entonces de lo que es el ser humano ahora, en la actualidad. Y ya Dios nos describió hace más de 2000 años, estas palabras aquí, su palabra escrita, y seguimos siendo esas personas y nosotros no cambiamos nuestra manera de pensar. Yo creo que ya es un tiempo en que nosotros debemos de entrar a revisar este plan de salvación de Dios, un mensaje de salvación para la raza humana en sí. Cristo fue, creo, el primero que predicó, amor, en Mateo 4:17. ¿Sí? Yo te voy a dejar para que lo desarrolle. Precisamente, vos decías 20 años predicando de santidad, de el respeto a la palabra de Dios, el creer que la palabra de Dios es absoluta, inerrante, que la palabra de Dios es autoritaria, que no es una opinión de unas personas pasadas de época que escribieron algo. Es la palabra de Dios. Soportar suficientemente con el cumplimiento de centenares de profecías que ningún libro escrito por ningún hombre tiene. La Biblia es la palabra de Dios. Precisamente cuando Jesús venía en el capítulo 4, en el versículo 17, venía ahí de enfrentar a Satanás y venía ya de ser bautizado, recién que se bautiza. Lo primero que Jesús, cuando llega a enfrentarse con sus paisanos, lo primero que le dice es, desde entonces, dice la Escritura, comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepiéntanse, que el reino de los cielos se ha acercado. Este es el mensaje actual. Y Jesús sigue diciendo lo mismo. Y nosotros debemos de seguir diciendo lo mismo, guste o no guste.
confronte o no confronte, nosotros tenemos que seguir diciéndole a las personas, el único camino es el arrepentimiento. Este es el único mensaje de salvación para la raza humana, como decía Aura Rosa. Aquí ya hay como un cansancio de las personas de fórmulas mágicas. Aquí no hay fórmulas mágicas. Aquí es donde vos te das cuenta que se vienen derrumbando cosas alrededor de las personas. Y este mensaje es el que en tiempo de crisis sobrevive. Por ejemplo, también se habla de mitos. Y hay esos mitos que ya no tienen razón de ser. Porque la palabra de Dios mismo los está derrumbando. Les está quitando, ¿verdad? Según lo que están planteados, pues le ha quitado como los argumentos. ¿Podrías hablarnos un poco de esos mitos? Yo hablaba ayer con una pareja en Ecuador, a quienes le mandamos un gran abrazo, un saludo cariñoso, a José Luis, a Gabriela, a todos nuestros hermanos en Panamá, en Colombia, que Dios los bendiga y los guarde. Estamos orando por Ecuador, por Panamá, por Colombia, a los amigos en Guatemala que tenemos allá, por Honduras, los que están en Estados Unidos, todos los amigos que están en España. Estamos orando por todos estos países que han sido duramente golpeados por esta situación de esta peste del coronavirus. Y ayer que hablábamos con estas parejas le decíamos, mira, esta crisis ha venido a revelar las incapacidades del ser humano y ha venido a mostrar que las respuestas del ser humano son como el ser humano, limitadas, llenas de falencias, no son eternas, son temporales como el ser humano. Por lo menos yo le decía, mira, el ser humano ha tenido un mito, la creencia de que en la medida en que se desarrolla la ciencia va a resolver todo. Que el conocimiento humano va a resolver todo. Si apuesta a la ciencia que resuelva los problemas médicos, si apuesta a la ingeniería genética, si apuesta a la biomedicina, si apuesta a la nanotecnología. La ciencia es el Dios del racionalismo, la ciencia es el Dios de esta generación, la ciencia es el Dios de este hombre posmoderno. Entonces vos te das cuenta que este argumento ya había sido abordado por el apóstol Pablo allá en Romanos, en el capítulo 1, en el versículo 21. Oiga lo que dice la Escritura. Habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como Dios. No quisieron reconocer la grandeza de Dios, ni le dieron gracia. Fueron ingratos y seguimos siendo ingratos, sino que se envanecieron en su razonamiento y su necio corazón quedó entenebrecido. Y profesando ser sabios, se volvieron fatuos, se volvieron necios. Mire, no crea que es la sociedad romana. Esta es la sociedad de hoy, que te pone como argumento la ciencia. Hoy nos damos cuenta que esto se ha derrumbado. Hemos creído que la ciencia nos va a preservar, que a través de la ingeniería genética podemos ir eliminando las enfermedades, los defectos y eventualmente la muerte. Que ya con la criogénesis y la clonación, el ser humano puede llegar a ser como un Dios que vive eternamente, o que viva muchísimos años. Si se muere, se va a morir de aburrimiento, que vamos a controlar las enfermedades. Y nos estamos dando cuenta que esto es falso, no es así, y no es nuevo. Este argumento no es nuevo. El segundo es el hedonismo, la búsqueda del placer y la acumulación material. Gente que cree que la búsqueda del placer en sí mismo, la búsqueda de la felicidad y el ser feliz a cualquier costa es lo que le da propósito, lo que le da existencia y lo que le da sentido a la vida. Hoy te das cuenta que no es así. No es así. Va a llegar el dolor a tu vida tarde o temprano. Va a tocar las puertas de tu corazón. Tarde o temprano. Yo decía, en este mundo el dolor es consustancial a la vida. En este mundo, tarde o temprano vas a sufrir. Jesús lo dijo, en el mundo tendréis aflicciones. Y esa palabra eterna de Jesús es la que permanece. Y yo veo que la búsqueda del placer lleva a las personas a las adicciones, al alcohol, a la droga, al homosexualismo, al lesbianismo, a una vida sexual desenfrenada o a la acumulación de riqueza, a la acumulación de bienes materiales, porque son los escudos que hacen sentir bien a las personas. Segunda de Timoteo, en el capítulo 3, en el versículo 4, dice que son amadores de deleite, más que de Dios. ¿Te acuerdas que lo acabamos de leer? Justamente, estas personas están caracterizadas por esto. Por eso, cuando viene una crisis como esta, como ellos creen que este es un paradigma, ellos creen que
que este más bien es, digo, un principio, y están asentados y han puesto allí su esperanza, su fe, su comodidad, está allí. Creen que el dinero que tiene le ha dado el poder para comprar personas, para comprar favores, para comprar estatus, para comprar fama, pero no pueden comprar eternidad. Podrán comprar medicamentos, no compran salud. Pueden comprar cualquier cosa, pero no compran un Salvador. Ahora que se confronta con esta crisis, entonces ahora están temblando, están atemorizados. Y es un buen tiempo, amor. Y que bendito sea Dios, que sea ese, como vos decís, ese temor. Pero realmente el temor que está teniendo la población mundial es el temor reverente a Dios. O es el temor al virus, es el temor a morirte. Creo que es un tiempo muy hermoso de Dios. Fíjate, aunque sea triste y duro, pero es un tiempo hermoso de Dios para revisar nuestro corazón. ¿Qué pasa cuando se acumulan riquezas? Fíjense bien, ¿qué pasa cuando se acumulan riquezas? Descuidamos a la familia. Y la familia está sufriendo, hijos en alcohol, hijos en drogas, en prostitución, un daño increíble, inminente que hay. Ese es otro virus que nosotros nunca le pusimos atención, nunca. Simplemente lo vemos, entonces como hay dinero, mandarlo a un centro a rehabilitarse al joven. Unos logran salir, otros no, otros están en un estado terrible y otros terminan muriéndose. Y por eso cuando se habla del hedonismo y la búsqueda del placer, la riqueza y la acumulación de material, creo que es un tiempo de revisar esta manera de vivir. Yo creo que es bueno aquí compartir que hace tiempo había una pareja acá en el ministerio, creo que estaban sirviendo en una iglesia, que el papá acostumbraba a darle regalos costosos a la hija. Y le llevó en ese momento un celular, cuando estaban saliendo unos celulares famosos, ¿verdad? Los iPhone, y entonces le llevó un celular. Y la niña le dijo, papá, ¿para qué me lo da? Mira, este es el mejor celular, ¿te recordás? Sí. ¿Y te acordás lo que le dijo a la niña? ¿Para qué me das un celular si ni siquiera me llamás? Exacto. Usted me trae los mejores celulares, papá, pero usted nunca me hace una llamada. Esa niña lo que necesitaba era un abrazo del papá. ¿Estás necesitando eso tu familia hoy? Vos estás acumulando bienes para tus hijos. Disfrutás a tus hijos te disfrutan a vos. Hay unidad en tu familia, hay santidad en tu familia, hay calma en tu familia. Oran juntos, se toman de la mano y pueden ver con serenidad, con tranquilidad y con calma esta tormenta que está asolando el mundo. ¿En qué han asentado la confianza de ustedes? Ahora que se cierran un montón de empresas y que se están cerrando una cantidad de negocios y comercios, oigo gente atribulada que nos llama, incluso compañeros nuestros. Entiendo que es natural sentir un poco de preocupación, porque yo mismo tengo unas empresas y estamos viendo qué hacemos en caso de que las exportaciones se complicaran. Pero no estamos atribulados, estamos confiando de que todo lo que obra para el cristiano viene a bien para aquellos que aman a Dios conforme a un propósito para el cual hemos sido llamados. Romanos 8:28, lo creemos. Dios está trabajando aún en medio de estas dificultades, no ha bajado los brazos. Yo creo que otra cosa que es atingente a lo que estoy señalando, que Dios está quebrando en esta crisis, es esa soberbia intelectual del ser humano. Esa sabiduría humana que se levanta contra el conocimiento de Dios, son altiveces. Creo que eso está en 2 de Corintios, en el capítulo 10 y en el versículo 5. Altiveces que se levantan contra el conocimiento de Dios. Y vos te das cuenta que allí están siendo quebradas. Y por eso vos ves a un hombre, este es el otro principio que se ha quebrado, un hombre que cree que es la medida de todo. Él es el juez, él es el legislador primero, el que dicta normas. En tanto dicta normas morales, se aparta de la moral de Dios, de las normas de Dios. Él es el juez que juzga, él decide qué es lo bueno y qué es lo malo. Y entonces a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. Vos ves que se aleja de las normas de Dios, y por alejarse de las normas de Dios, Dios los deja que se estrellen en su propio extravío. En Romanos 1:28 hay un pasaje que es impresionante. Romanos 1:28 señala la Escritura claramente que por no tener en cuenta a Dios los entregó a una mente reprobada para que hagan cosas que son inconvenientes para ellos. Como a ellos no les pareció tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente, esta versión dice, depravada,
para hacer cosas que no les convienen. Este es el resultado del alejarnos de Dios. Una mente trastocada, una mente trastornada, personas que creen que el incesto no es problema. Si un hermano se enamora de una hermana, no hay problema. Si alguien tiene sexo con una menor de edad, no es problema. El otro día un hombre que aparecía en Canadá que se quería casar con un árbol, no hay problema. Y si el otro quiere tener relaciones con un animal, no hay problema. La sociedad ha pervertido el genio creativo de Dios. Profesando ser sabios, se volvieron necios. Esto es lo otro que quebraron. Y finalmente, para mí hay un cuarto aspecto, amor, que es la falsa espiritualidad. Estas personas que andan creyendo en todo, que creen en Buda, ¿verdad? Y te das cuenta que esos ídolos no sirven para nada. Los chamanistas, esos espiritistas, los adivinos, los que hacían así, que mandaban todo, esos cartas, los que andan metidos en la cartomancia, en la quiromancia, no sirven para nada, más que para contaminar a las personas. No tienen respuesta, no tienen autoridad sobre las cosas del entorno. Dios es el que tiene el control. Y hoy nosotros claramente los confrontamos en el nombre de Jesucristo y declaramos que el único que tiene control sobre las cosas que ocurren en este mundo, en lo que es visible e invisible, en todo lo creado, lo que conocemos y lo que no conocemos, es Jesús nuestro Señor. Él es la cabeza de todo y todo está sometido a sus pies. Por eso yo digo que esta falsa espiritualidad de personas que creen en todo, que creen en la guía de espíritus, eso se llama channeling en inglés, la nueva era le llama así, y es canalización. Abrir un canal para que un espíritu, ¿cuál espíritu? El espíritu que guía a toda verdad, es el Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que tenemos nosotros que decir. Pero yo te decía que en esta falsa espiritualidad también a veces la iglesia cristiana ha cometido errores de distracción, unos metidos en política, otros en derechos humanos, otros metidos en defensas ecológicas y otros metidos en la prosperidad, otros metidos en las sanidades físicas. Si al fin y al cabo te sanás, mi madre fue sanada milagrosamente de cáncer, desahuciada, cuarto estadio terminal con un cáncer invasor agresivo y Dios la sanó. Pero ese no es el milagro más grande. Yo digo, gracias Señor, gloria a Dios. El milagro más grande es que mi madre tiene a Jesús en su corazón. Porque de todos modos, tarde o temprano, un día se va a partir a la eternidad, pero va a partir a los brazos de Cristo. Eso es lo que hemos perdido de perspectiva, que en lugar de predicar lo santo, lo eterno, lo trascendente, nos hemos envuelto en una falsa espiritualidad donde ahora el sentir es más importante que el creer. Yo creo que esa gente que anda creyendo en las reencarnaciones, en las transmigraciones del alma, ese evangelio de prosperidad frente a esta crisis también se ha derrumbado. Al menos creo que esas son 4 cosas, amor, que yo veo que Dios ha sacudido también al mundo en términos del interior del corazón del ser humano. Es tremendo, amor, esto que acabas de decir, estos aspectos que has mencionado, pero también yo quiero no argumentar, sino leer más bien un pasaje bíblico, ¿verdad? Porque vos estás hablando de la sabiduría como un mito de la sabiduría humana, el antropocentrismo racional, que es uno de los mitos que se están derrumbando con la palabra de Dios. Mucha gente los ve súper preparadísimos, ¿verdad? En todos los niveles, ¿verdad? Y creen que esa sabiduría humana, bueno, yo no sé, hasta vos un día alguien te mencionó de un libro, de una manera de ser más eficaz, de ser mejor profesional, de ser mejor persona. Al final te están tratando de convencer de que hay algunas fuerzas superiores también, ¿verdad? Que pueden ayudarte a que vos tengas tus habilidades y tus capacidades puedan ser desarrolladas. Pero cuando Dios me dice a mí en Santiago 3:15, fíjate que me quita todo argumento que puede venir de las personas que traen estos comentarios, y dice Santiago 3:15, esta sabiduría, dice, no es la que desciende de lo alto, sino terrena, animal y diabólica. Pero si yo me regreso un poquito antes para entender por qué Dios dice esto, es que dice, pero es que si tenéis envidia amarga y contención en vuestros corazones, no te gloríes, ni seáis mentirosos contra la verdad. Y en principio, ¿quién es la verdad? Cristo. Entonces, no vamos a engañarlo, jamás lo vamos a engañar. Entonces, primero Dios me dice que la sabiduría, este tipo de sabiduría es diabólica. Yo creo que debemos de revisar, fíjate, las personas que nos están escuchando, ¿verdad? No es una ofensa que quiero transmitir, pero quiero transmitir la palabra de Dios. Porque si Dios lo dice, entonces tengamos en cuenta
esto y comencemos a obedecer y a renovar nuestra manera de pensar. Porque ayer hablábamos también con estos amigos y ante una situación de pandemia, ante una situación de este nivel, voy a buscar cómo ayudar a la gente de fuera cuando dentro hay una crisis y hay necesidad. Y entonces estamos haciendo totalmente lo contrario, lo que Dios dice, manifestar el amor. Fíjate, manifestar el amor, efectivamente. Pero entonces yo sigo desarrollando esta cita, dice que donde hay envidia y contención, ahí hay perturbación y también toda obra perversa. Mas la sabiduría, que es de lo alto, primeramente es pura, después es pacífica, modesta, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos. No es juzgadora, fíjate, ni tampoco es fingida. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Y a veces andamos como de sabijondos, metiéndonos en una cosa, en otra cosa, queriendo descubrir y preguntar cosas. ¿Por qué no comienzo conmigo? ¿Por qué no comienzo a revisarme? Yo pedirle a Dios sabiduría. Dios dice que si eso nos hace falta, que se la demandemos, que se la pidamos a Él, y Él nos va a dar generosamente. Yo quería también decir, amor, que en este tema, esta sabiduría humana, ahí en 1 Corintios, en el capítulo 1, en el versículo 19 y 20 dice, porque está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios, desecharé la inteligencia de los entendidos. Dios no requiere de la ayuda del hombre, de su conocimiento, me refiero de su sabiduría, para desarrollar aquello que Dios tiene como un propósito, como un plan para la raza humana. No, ya lo que está establecido está hecho. No, Dios lo que necesita es nuestra obediencia, nuestra fe, creer en Él, nuestro corazón sincero, arrepentido, sumiso para Él. Ahora, y esto no ha venido del miedo, porque vos mencionaste esto, es venido de la libertad que ahora escojo para amar a Dios. Yo antes vos sabés que no me interesaba nada de Dios. Y yo decía, si Dios existe, pues a mí no me estorba. Y si no existe, ni falta que me hace. Yo era un agnóstico cínico. Y era un cínico moral. Eso es lo que yo era. No está hablándoles aquí a alguien que ha venido pues toda la vida con la Biblia bajo el brazo. No, yo sé lo que es andar en el mundo perdido. El aborto, el adulterio, todo ese tipo de cosas los viví en el pasado. Pero también ahora reconozco el poder de Dios, el poder del Espíritu Santo actuando en mi vida durante 23 años, cambiando mi manera de vivir. Y tuve que rendir todo un montón de sabiduría, entre comillas, humana. Tuve que rendir un montón de conceptos, de prejuicios que yo tenía acerca de las cosas de Dios para encontrarme con un Dios vivo que cambió mi vida. Y ahora tengo una familia diferente, una esposa diferente. Te puedo ver a los ojos sin ningún temor. Podemos hablar de cualquier tema libremente con mis hijos. Recientemente estaba una persona aquí que decía, bueno, se quedó mi familia aquí por un par de meses más y ven cómo vivimos, decían. Uno puede engañar a una persona un día, una semana, pero no por 4, 5, 6 meses viviendo todos los días en tu casa. Entonces, me alegro que sea así, porque saben cuál es nuestro estilo de vida. El Señor dice, ¿dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está ese disputador de este tiempo? No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo, porque en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios por su sabiduría, sino que agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación, la locura de la cruz. Este es el mensaje de salvación, predicar el evangelio, la buena noticia de Cristo. Volvete a Él, arrepentite, está a tiempo. La raza humana tiene siempre un deseo de trascender. Por eso hay quienes se quieren inmortalizar en un cuadro. Hay quienes hablan de la transmigración del alma, de la reencarnación, de la conciencia cósmica. ¿Sabes qué? En Eclesiastés 3:11 el Señor dice en su palabra, esto es escrito de Salomón, más o menos 900 años antes de Cristo, casi 3000 años al día de hoy. Todo lo hizo hermoso en su tiempo, y en el mundo, aún en el mundo, dio en su corazón de tal manera que no alcanza la obra de Dios para conocerla desde el principio hasta el fin. Dios puso en el hombre ansias de eternidad. Mira qué bonito. Por eso es que hay ese montón de gente que quiere trascender, quiere lo eterno, anhela lo eterno, pero no se dan cuenta que los caminos que están tomando son los caminos equivocados. Sin Dios, el mundo
como estamos viendo, va al fracaso en todos los aspectos. Gente que muere de hambre mientras millones de toneladas de alimentos se desperdician. Gente que anda sin ropa mientras se botan en basureros millones de piezas de ropa. Gente que no tiene educación mientras hay corrupción en todos los gobiernos. Gente que no tiene lo más elemental de medicina mientras otros tienen en abundancia. El 19% de la población consume el 81% de los recursos del mundo, mientras el 81% de la población se conforma con el 19% restante. Así está de mal distribuida la riqueza del mundo a causa del pecado. Por eso yo digo que hay una oportunidad ahora, amor, que hay una oportunidad, pero el mensaje sigue siendo el mismo. Solo en Cristo hay respuesta y solo en Cristo hay salvación. Me encanta el pasaje que está en Hechos, en el capítulo 4, en el versículo 12. Hay un pasaje maravilloso que nos deja claro cuál es la respuesta. En ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres debajo del cielo en que los hombres puedan ser salvos que el nombre de Jesús. Esta es la esencia del mensaje. En el tiempo de la tempestad y de la calma, amor, ¿quién es la respuesta? Solamente en Jesús. No hay otro en que nosotros podamos buscar esa paz, esa calma que nosotros necesitamos. Miren cuánta angustia, gente que se ha intentado suicidar bajo estas crisis, cuántos muertos hay a estas alturas. ¿Y quién detiene esto? Los políticos, los gobiernos, los gobernantes, las autoridades que están en cada uno de los diferentes países del mundo. No saben qué hacer. Yo creo que son dignos de misericordia y hay que orar por ellos. Hay que pedirle a Dios que les dé la sabiduría. Dios dice que estas autoridades, toda autoridad es puesta por Dios, dice su palabra. Yo tengo que repetir lo que Dios dice y creerlo en mi corazón y hacer lo que Dios me dice. Ese es el plan de Dios, que entremos en el proceso de la obediencia, porque solamente en Él hay salvación. No tenés otra cosa que hacer, más que obedecer. Si vos te vas por otros caminos, vas a darte cuenta que vas a estrellarte. ¿Cómo vas a terminar? ¿Cómo está tu corazón? Es tiempo de revisar el corazón, es tiempo de volverse a Jesús. El Salmo 139, el Señor también nos habla a través de este Salmo precioso, 23-24. Decía David, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y reconoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Luis Enrique acaba de hablar de las ansias de eternidad. Dios nos está llamando y Dios nos está esperando. Es momento de que nosotros volvamos nuestros ojos al Señor. De diferentes maneras lo hace. A veces pasan situaciones en la familia, y hoy es a través de esta pandemia mundial. Sigue hablándonos, y esto es porque nos ama. Dios nos ama, nos está dando oportunidades de que volvamos en sí, de que nos arrepintamos y que abramos nuestro corazón ante Él. Cuando hay tempestades, cuando te sentís agotado, fatigado, alguien me decía ayer, ya no aguanto. No solamente es el encierro, es la preocupación, el alimento se nos acaba, tenemos los niños en la casa, esto es crítico y nosotros tenemos una posibilidad, pero hay gente que está peor que nosotros, tengo que pensar en mi familia. Jesús dice, vengan a mí todos los que están trabajados, los que están cansados, los que están fatigados, los que están agobiados. ¿Está así usted? Así está su corazón ahorita. Agréguele a todo esto, a estas cosas que hemos hablado del entorno, la crisis y demás, los problemas matrimoniales, las crisis económicas. Se estaban perdiendo 3.8 millones de trabajos en los Estados Unidos. El presidente Trump, ¿verdad?, acaba de decir, vienen tiempos duros, lo decía creo que el día de ayer, y tiempos horrorosos. Si esto no se controla, se pueden morir 250,000 ciudadanos americanos. Que Dios tenga misericordia de esa nación, que Dios tenga misericordia de las naciones. Pero usted está viendo que incluso dice, y si esto se agrava, pudieran ser hasta 2.5 millones de seres humanos. Eso es terrible, no tenemos una idea. Esa es la población de una nación, nosotros tenemos 6 millones. Hay países como Uruguay de 4 millones. Está hablando de que se muere media nación, digamos si fuera como Uruguay. Imagínese usted 2,5 millones o 250,000. Es que son cifras alarmantes y los gobernantes están sin saber qué hacer. Hay que orar por ellos. A los cristianos les pedimos en el nombre de Jesús. Pablo dice en Timoteo,
pido a ustedes que se hagan rogativas por todos los gobernantes y los que están en preeminencia. Eso tenemos que hacer, que Dios les dé sabiduría para que tomen medidas oportunas, para que piensen primero en los seres humanos, no en las circunstancias económicas, políticas, sociales, que piensen primero en la vida de los seres humanos. La palabra de Dios dice, vengan a mí los que están cansados. Se lo sigue diciendo a usted, está fatigado, está extenuado, a lo mejor que es un problema familiar, una crisis matrimonial, es problemas con sus hijos, son problemas de salud, está perdiendo el trabajo, está agobiado. Vengan a mí, que yo los haré descansar. Mi yugo, aprendan a mí, que yo los haré descansar. Lleven mi yugo sobre vosotros. Aprendan de mí que soy manso de corazón, porque mi yugo es fácil y mi carga es ligera. Esa es la respuesta de Dios. Yo le pido a usted que se arrepienta. Le pido que clame a Dios. Le pido allí donde usted esté, que oportunamente le diga a Dios sus pecados y pida perdón. Amor, lee 1 Juan capítulo 1, versículo 9. Dice el Señor, ya para ir finalizando: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para que nos perdone nuestros pecados y nos limpie de toda maldad. Es el momento, es la oportunidad. Dios nos está haciendo un llamado. Él pagó un precio de sangre, de dolor, por amor a cada uno de nosotros. Es un instrumento de tortura. Usted tiene que tomar la decisión hoy. ¿Qué va a decidir? ¿Se va a recibir a Jesús en su corazón? ¿Le va a dar la espalda? ¿Va a tomar la decisión de dejar de ser ignorante de las cosas de Dios? ¿Quiere empezar a tener sabiduría de lo alto? ¿O quiere tener la sabiduría suya, la que Dios dice que es diabólica? La sabiduría humana, dice Él en su palabra, que es diabólica. Usted decide qué quiere hoy. ¿Quiere cambiar su manera de pensar? Usted tiene que tomar una decisión. Es momento de rendirse a Jesús. Yo le quiero pedir a usted, amigo, que recuerde que Cristo precisamente se conmemora en esta Pascua cómo Cristo murió colgado en un madero, desnudo. Allí sufrió, allí exhibió el amor más sublime, más excelso por la raza humana. Él no se vacunó contra el dolor. Él no renunció al dolor. Él renunció a la comodidad. Él renunció a la majestad, a la gloria de ser uno con Dios allá en la eternidad. Y vino aquí a sufrir, a ser humillado, esputado, despreciado, golpeado, pateado, flagelado, molido, crucificado, juzgado, condenado. Por amor a usted, por amor a mí. Ahora usted tiene que elegir si lo sigue rechazando o lo acepta. Pero yo le voy a decir algo, solo en Él hay salvación. Solo en Él hay esperanza. Solo Él llena el vacío de su corazón. Solo Él es la respuesta a esa necesidad de eternidad. Por eso yo le digo, por lo que decía la palabra, si usted tiene pecado y los confiesa, Él es fiel y justo para perdonarlo. Ahí donde usted se encuentre, por favor, en el nombre de Jesús, por usted, por su alma, por su familia. Alguien puede encontrar más tarde la cura de esta pandemia, contra este virus, pero no va a encontrar la cura contra el pecado, porque contra el pecado solo existe la sangre de Jesús. Ahí donde usted esté, ore conmigo. Dígale: Padre de amor y de misericordia, de lo profundo de mi corazón, Señor, te pido perdón. Hoy he sido confrontado con lo que internamente soy y te pido perdón por todas las veces que te he rechazado y te he ofendido. Te pido perdón por vivir tras el hedonismo, tras el pecado y darte la espalda a ti. Me arrepiento de mi manera de vivir. Te abro mi corazón, Jesucristo, y te reconozco y te recibo como mi Señor, mi Dios, mi Salvador. Te entrego mi vida. Te pido que me guardes y que protejas a mi familia. Acepto tu sangre como el precio de mi salvación y te pido que inscribas mi nombre y el de mi familia en el libro de la vida. En el nombre de Jesús. Amén. Que Dios los bendiga y que la sangre de Cristo los guarde. En el nombre de Jesús. Amén.